tiempo todos tenemos fe. ¿Alguien tiene fe? ¿Seguro? ¿Quién tiene más fe? Vamos a hacer una encuesta, ¿no? Pero hemos estado hablando acerca de esta serie y déjame decirte que el miedo no está chido. ¿Y por qué te lo digo con esta frase? Porque no tengo otra frase más mejor que darte, ¿ok? En inglés se escucha súper bien. Fear is not okay. Y estaba escuchando hace rato a unos predicadores que ya son más grandes de edad. Me gusta mucho porque tienen mucha sabiduría. Y él decía una frase, decía, fear is not okay. Dice, el miedo no está chido, no es bueno tener miedo. Porque no puedes tener miedo y al mismo tiempo tener fe. Es un poco incongruente, no empata. Es como querer tener una pieza de rompecabezas de un tipo y otra pieza de otro rompecabezas y quererlo meter y no se puede. Es como tener dos pedazos de imanes. Alguien ha tenido dos pedazos de imanes y son polaridades iguales. ¿Y qué sucede? Los quieres unir y se mueve, se sale y nunca se van a poder pegar. Y así es lo mismo con la fe, es lo mismo con el miedo. Y déjame decirte que el temor es una de las herramientas más eficientes que el enemigo va a usar en tu vida. El temor es la herramienta más eficiente que va a usar en tu vida. Yo le podría, sin literal, como dice la frase, sin miedo a equivocarme, el miedo es la herramienta más antigua después de la mentira que el diablo va a usar en la vida de un humano. Y las mentiras salen por miedo. Si te fijas, alguien que miente por miedo. Y esta noche quiero compartir contigo algo que me ha traído revolucionando esta semana, que he estado pensando en esto. Pero el temor no es parte de ti. Y conmigo, el temor no es parte de mí. ¿Y cómo sé que esto no es parte de ti? Porque si tú pones atención en un bebé, ¿alguien ha estado alrededor de algún bebé? Cuando empiezan a gatear. Y un bebé que comienza a moverse por sí solo no tiene miedo a nada. Si te pones a pensar, tú ves un bebé y ve un animal en el piso, un insecto, ¿y qué es lo primero que quiere hacer? Lo quiere agarrar, lo quiere tocar, lo quiere aplastar. Mi mamá me cuenta que cuando yo era un niño que andaba en el piso y que empezaba a caminar, a gatear, yo me comía las hormigas rojas, las aplastaba con mi dedo y me las comía. Ahora entiendo por qué está esto aquí. ¿Han visto que este tipo de hormiga tiene como una pancilla rara? Pues yo soy el hombre hormiga, no que se cree. Pero mi mamá dice que cuando yo andaba gateando, empezando a caminar, veía una hormiga, lo primero que hacía, la aplastaba, y si mi mamá no llegaba a tiempo, va para adentro. Proteína con tajín, sabe rico. Pero tú ves un bebé y el bebé nace automáticamente sin miedo alguno. Tú ves a un niño y comienza a gatear y al niño no le importa si se va de boca o no se va de boca, si se para y empieza a caminar, no le importa si se va a caer para enfrente, para atrás, de cabeza, de nuca, si se va a romper la nariz, si los labios, porque dientes todavía no tiene. Y comienza un bebé su vida sin miedo. ¿Quiénes lo introducen al miedo? Los papás. No metas el dedo ahí que te vas a electrocutar. No toques eso porque te vas a quemar. Y siempre, y es el trabajo del papá enseñarle a ese niño qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que es mejor para su vida y qué es no mejor para su vida. Pero muchas veces nosotros mismos somos quienes les presentamos a nuestros hijos el miedo. Hace tiempo, cuando mi hija iba creciendo, había insectos en la casa y mi esposa, mi primera hija con Sophie, veía que había un insecto y lo primero que decía: Sophie, un insecto. Y en vez de dejar que ella experimentara algo de un insecto que no era ni malo, ni le iba a picar, ni estaba en peligro, ni nada, la niña como que empezaba a reaccionar porque veía la expresión de su mamá, de mi esposa, y la veía y se paniqueaba. Hoy en día no puede haber un insecto. Hoy en día si ve un insecto ni se acerca. Hoy en día no se atreve a matar ningún insecto porque no le vaya a hacer algo. Y comenzamos nuestra vida poco a poco a darle entrada al miedo. Y esta noche quiero compartir contigo un poco acerca de eso, porque Jesús dijo esto en Juan 10:1. Dice: no se turbe su corazón,
ustedes creen en Dios, crean también en mí. Esta es la Reina Valera. Te lo voy a dar 4 versiones para que veas cómo va cambiando esto aquí, cómo se aclara. En la versión NBV dice: no se angustien. ¿Alguien se ha angustiado? Ve, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Traducción lenguaje actual dice: poco después Jesús les dijo a sus discípulos: no se preocupen. Diga conmigo: no me preocupo. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: no dejen que el corazón se les llene de temor. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Dónde comienza el temor? En el corazón. ¿Dónde comienza el temor? Dentro de nosotros. ¿Dónde comienza a desarrollarse? En nosotros. Ve, no permitas. Aquí tú comienzas a leer esto, no dice aquí que Dios se va a encargar de que no tengas miedo. No, la tarea es tuya. Digo conmigo: la tarea es mía. Y ve, y si abres tu Biblia, subraya este versículo, porque tienes que ver esta tarea de no permitir que el corazón se llene de temor, no permitir que te angusties, no preocuparte, no tener miedo, no tener temor. Es tu chamba. Me encantan cuántas amenes hay esta noche. No se preocupen, ya me están dando miedo. Ve, este trabajo no es de Dios. Este trabajo no es del Espíritu Santo. Este trabajo no es de tu papá o tu mamá. Este trabajo no es de tu patrón. Este trabajo no es de nadie más que tuyo. Porque ve, el que pone un alto para que no se turbe el corazón, para que no se llene de angustia, para que no se llene de temor, el que pone el alto eres tú. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Ve, no lo permitas. Dice, no, nunca dice: ay, Diosito, no permitas, tengo miedo de esto y lo otro. Y Dios voltea contigo y te dice: hey, la Biblia dice, yo escribí literalmente de una manera tan simple, tan sencilla: no permitas que nuestro corazón se turbe. ¿Qué pasa? ¿Cuántos papás hay en casa? Con miedo a levantar la mano, así como: ¿qué va a pasar aquí? Chécate. ¿Cuántos de sus hijos de repente salen con los amigos? ¿Cuántos de sus hijos de repente salen en viajes? ¿Cuántos de repente no avisan ni dónde están? Y comienza la vida de los hijos con las salidas. Y lo primero, si la mamá o el papá es preocupón, dependiendo quién es el preocupón, comienza a pensar siempre en lo peor. Escucha una ambulancia y: ¿ahí estará bien? De repente te metes a Facebook y lees que andan levantando niñas, levantando hombres de por aquí por allá. ¿Y el mío? Ve, tú mismo estás permitiendo que tu corazón se turbe. Tú mismo estás permitiendo que tu corazón se angustie. Tú mismo estás permitiendo que, en vez que la fe de Dios que está en ti, el mismo Espíritu de Dios que está en ti, que tome control de ti, le estás dando riendas al temor que tú permitiste que entrara en ti. Te doy otro ejemplo. Comienza el movimiento de finanzas, comienza lo que son quincenas, comienza lo que son tus pagos, comienzan a llegar todos los recibos, comienza a llegar todo, y lo primero que empiezas a ver son números y más números y más números y más números, y empezaste a ver viendo números verdes, luego color naranja, luego color amarillo, luego color rojo, y luego ya mejor los ignoras porque ya están negros, están podridos. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Permitimos que nuestro corazón se comience a turbar, a preocupar. Muchas veces nuestro corazón comienza hasta a agonizar, como si estuviésemos muertos. ¿Y cómo te das cuenta que una persona está así? Tú le preguntas: ¿cómo estás? Ay. Hace años recuerdo que fuimos a casa de unas personas, y había una persona que iba a fallecer, y yo estaba chico, yo tendré como 11, 12 años, y era en un pueblito cerca de la ciudad, y fueron a orar por este señor que ya estaba avanzado en edad, que ya pues no tardaba mucho en partir. Y yo recuerdo que andaba jugando en el jardín con otros niños en el pueblo, cuando de repente se empieza a escuchar llantos y lloridos y gente gritando, y de repente un niño se dice: pues ya se murió. Y todos nos quedamos quietos, y de repente hubo un silencio y se escucha ¡pum! Se acabó.
Y muchos de nosotros, en vez de tener sonidos de victoria, muchos de nosotros en vez de tener sonidos de alegría, muchos en vez de tener sonidos de gozo, muchos en vez de tener sonidos donde estamos caminando en victoria, donde estamos caminando sabiendo quién está de nuestro lado, lo único que hacemos es hey, Dios no te llamó a estar respirando como si estuvieses agonizando. Dios te llamó a tener una vida en abundancia. ¿Ok? Y ve, aquí tú le pones un alto al temor. Nadie más. Escuchaba una persona decir esto. Decía, ¿a cuántos de ustedes cuando estaban niños tus papás te dijeron, no tengas miedo, tú ve? ¿Y a cuánto les ayudó eso? A nadie. A mí muchas veces mi mamá, mi papá me decían, ve arriba por favor, y esto y lo otro, y las luces estaban apagadas pero es que me da miedo. No tengas miedo, tú ve. Oh, wow, solución, varita mágica, ya se me quitó el miedo. ¿Alguien le ayudó esa frase? No, y ve, y Dios no te está dando esa frase, no temas. No nomás te lo está dando así, Él le está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Él no nomás te está diciendo, hey, no tengas miedo. No, pues chido. Y luego, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy? ¿Qué hago? ¿Ahora qué? Dios te está diciendo, hey, no temas, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente, porque ve, yo voy contigo, yo soy el que va enfrente de ti, el que abre camino. Por eso te está diciendo, no temas. Y ve, en la palabra encontramos 95 veces esta misma frase, no tengas miedo, no temas. Y ve, es algo tan importante encontrar 95 veces esto en la Biblia. Significa que muchos tenemos miedo. 95 veces. Cuando Dios anima a alguien, no temas, yo estoy contigo. Y yo recuerdo situaciones en mi vida que de repente algo me daba miedo, y lo único que me decían mis papás, no tengas miedo. No, pues wow, ya me siento bien. Qué alivio. Ve, y Dios no te está diciéndolo de esta manera. Dios te está dando la razón del por cual no debes de temer. Dios te está dando el motivo del por cual no tienes que temer. Dios te está dando las herramientas por el cual no tienes que temer. Dios te está dando la solución del por qué no vas a temer. Y Dios te está llevando en el camino correcto, el cual no cabe el temor. Pero ve, muchas veces estamos más enfrascados en el temor y no le pusimos un alto. Y es lo que la palabra dice: hey, no dejes que tu corazón se turbe. ¿Quién permite que entre el miedo? Va de nuevo. ¿Quién permite que entre el miedo? A ver, si no puede decir amén o ouch, levante la mano, por favor. Algo. Estamos vivos aquí. Déjame decirle que a lo mejor el próximo miércoles empezamos una serie nueva que se va a llamar Zombies de iPhone. Así que hoy en la salida me espera atento ahí, porque le vamos a tomar fotos a cada uno, ¿no? ¿Qué se cree? Pero ve, muchos de nosotros simplemente quien abre la puerta al temor en nuestras vidas es nosotros mismos. En nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra carrera, en nuestra profesión. En todo lo que hacemos, quien abre la puerta al temor eres tú. Y quien cierra esa puerta eres tú. Pero ¿cómo? Ahí vamos, ahí vamos. Dile al que está de ti, ahí vamos. Ve, no puedes operar en ambas maneras, porque ambas son fortalezas espirituales. ¿Ok? La fe es espiritual, el temor es espiritual, y ambas son existentes, ambas existen. Entonces no puedes tú tener en una mano el miedo y de la otra mano tener el temor, porque déjame decirte que no vas a llegar a ningún lado. El temor te va a querer jalar para acá, la fe para acá, y vas a estar así y no vas a avanzar a ningún lado. Entonces no puedes moverte con ambas, porque ve, ambas son contrarias, son sentidos opuestos, y como tal tus resultados van a ser opuestos. ¿Ok? Y ve, Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos aquí, vamos a repetir esto. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dí conmigo: la fe viene por el oír, y el oír
La palabra de Dios. Entonces, mientras más palabra escuchas, más alimentas tu fe. Mientras más te enfocas en la palabra, más fe, más claridad en tu fe hay. Pero ve, la fe siempre va a actuar en amor. ¿Ok? La fe va a actuar siempre en amor. La fe siempre va a hablar vida. La fe siempre va a accionar conforme a la dirección de los planes de Dios. Y ve, ¿qué hace el temor? El temor hace todo lo contrario. El temor es egoísta. El temor piensa en uno solo. El temor siempre te amarra y eres tú y nadie más que tú. El temor siempre te mantiene en una misma ubicación. No te deja avanzar. Hemos estado diciendo los miércoles que el temor te congela. ¿Qué más hace el temor? El temor te acaba. ¿Qué más hace el temor? El temor te recuerda de todos tus fracasos. El temor siempre te va a mostrar los peores colores que hay en tu vida. El temor siempre te va a recordar el por qué no has logrado lo que quieres lograr. ¿Y qué es lo que hace la fe en Cristo Jesús? La fe en Cristo Jesús te da una esperanza. La fe en Cristo Jesús siempre te da el empuje, no nada más para llegar a tus metas, sino llegar más allá. ¿Por qué? Porque los planes de Dios en tu vida van más allá de lo que tú puedes pensar o imaginar. ¿Qué más hace la fe? La fe en Dios te muestra que todo es posible al que cree. ¿Qué más hace la fe? La fe abre puertas en tu vida. ¿Qué más hace la fe? La fe comienza a pelear los sentidos opuestos que hay en tu mente, que bajan a tu corazón. Y ve, y esta noche te voy a compartir una historia que se mezclan dos historias en una de ellas. Pero ve, el temor, el miedo siempre va a ser todo lo contrario a lo que tú quieres ver en tu vida. Siempre. Yo no sé de ti, pero en este año que llevamos, en el año 2020, que es el año que va a marcar historia probablemente, pero ve, en este año 2020 muchos no han logrado nada, y no por una pandemia, sino por temor a que no fuesen a lograrlo. Yo no sé de ti, pero de marzo que empezó la pandemia a hoy en día, el tiempo se ha ido como agua. ¿Alguien lo ha notado? ¿Alguien ha notado que este año creo que se fue tan aceleradísimo que puedo decir, o sea, estamos por empezar a cantar campana sobre campana? Estamos por empezar a cantar el burrito. ¿Cómo? ¿El burrito qué es? Y se la saben, ahí sí participan, ya están practicando en la casa con mi burrito sanero. Pero yo no sé de ti, pero de marzo a ahorita es como que ya se fue el año. Y mucho se fue el año y no logramos nada, no porque no pudimos, sino porque el temor nos tomó. Muchos no logramos proyectos que tenemos en nuestra vida, no porque no podíamos, no porque Dios no te dio chance, no porque Dios no te dio las finanzas, luz verde, sino porque por temor no quisiste hacer nada, por temor a lo que pudiese pasar en el futuro. Y cuando estás viendo el futuro que ahora ya es presente, muchos estamos regresando a voltear y no manches, o sea, de marzo acá ya pasaron tantos meses y no hice nada. ¿Por qué? Porque el temor siempre te cierra. Somos como los imanes. Atraemos lo que más nos atemoriza. ¿Alguien, estoy seguro, que ha jugado con un imán y con un pedazo de metal? ¿Y qué es lo que hace un imán? Pones un pedazo de metal y lo jala. Y tú puedes tener un pedazo de imán, y muchas veces hemos jugado hasta ponemos una hoja en medio, hasta una mesa, dependiendo del tipo de imán, el tamaño del imán, y comienzas a jugar con el tornillito, la tuerca, el pedazo de metal que tienes. Y muchos de nosotros tenemos tanto temor en nuestra vida que muchas veces ni nos damos cuenta que hay temor en nuestra vida, pero te das cuenta que todo lo que estás atrayendo en tu vida es resultado del temor que hay en tu vida. ¿A dónde voy con esto? Donde más nos enfocamos en la vida es lo que más atraemos en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta que el que más se cuida de no enfermarse es el que siempre anda malo? El que siempre se cuida de algo
es el que siempre le pasan cosas. El que siempre anda evadiendo baches por todos lados es el que no tiene ni que caer en un bache, da un banquetazo y se tronó la llanta. Al que siempre anda escondiendo todo para guardarlo también es el que se le olvida hasta dónde lo guardó. El que siempre anda queriendo quedar bien con todos y bien arreglado o bien arreglada, bien guapa, y cuando menos te das cuenta te ven en el sentido más feo, que andas con chanclas, con tubos, en short, en un calcetín de uno y uno de la Cruz Azul y otro de la América. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque siempre va a estar más en lo que tenemos miedo a que nos pase, y tanto nuestro enfoque en que no nos pase que termina pasándonos. Ahora, ¿qué pasaría si todo ese mismo enfoque que tenemos en el miedo de lo que nos va a pasar lo enfocamos en la fe de lo que Dios está hablando de nuestra vida, en lo que Dios te dice? ¿Sabes qué? Yo te cubro, tú eres sano por mí, yo te proveo, soy tu proveedor, yo soy tu sanador, soy tu libertador. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos enfocamos en esto? No hay nada que pueda llegar a nuestra contra. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está de nuestro lado. Y aun cuando llegase a llegar, lo primero que hacemos es le hablamos a esa situación. Pero ve, ¿qué es lo primero que pasa cuando a una persona le pasa lo que más temía? La frase es esta: me pasó lo que más temía. Muy habitual, que muy a menudo sucede. Oye, ¿cómo estás? No, pues fíjate que acabo de vivir lo que más temía que me fuera a pasar, lo estoy viviendo. Imagínate. Hace tiempo hay unas personas que conozco que son muy cercanas a nosotros, y hace muchos años atrás esta pareja tenían hijos, y esta pareja siempre decían esto: que mi hija nunca vaya a salir embarazada. Ella no va a salir embarazada. Ella creía esto y lo otro. Y apenas se daban cuenta que alguien salió embarazada, y ¿por qué no cuidan bien de ella? ¿Por qué no hace su chava como papás? Y esto, y siempre tirando, y esto y lo otro. Y déjame decirte que unos años más adelante en la vida, ¿quién salió embarazada? La hija de estas personas. Y la frase célebre de este papá, y lo recuerdo claramente porque estaba ahí, fue: pasó lo que más temía que pasara en nuestras vidas. ¿Por qué? Estamos tan enfocados en nuestros temores que se nos olvida quién es nuestro Dios, que nos libra de todos los temores. ¿Estamos aquí? ¿Sí están aquí? Porque parece que no están aquí. Ve, lo que tú piensas que es tu lado más fuerte, el diablo lo ve como el lado más débil para poder obrar en tu vida. Porque hay tanta seguridad en lo que estás haciendo que nada ni nadie puede hacer nada. Y el diablo lo ve que tienes tanta seguridad en ti que es el primer lugar donde te va a atacar. Porque ve, tu seguridad no está puesta en lo que tú puedes lograr o no puedes lograr. Tu seguridad está puesta en lo que Cristo Jesús ha logrado en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, en todo lo que tú haces. Porque ve, aún todo lo que tú haces bajo el nuevo pacto de Cristo Jesús, bajo su sangre, todo está protegido. Hay ángeles que acampan alrededor de tu vida. Tú tienes fe o tienes temor. Cualquiera de las dos maneras es una fe para lo positivo o una fe para lo negativo, pero ambas maneras van a entregarte resultados. Y si en tu vida te están dando más resultados que no quieres ver, probablemente es porque tu fe no está puesta en lo que tú quieres ver, sino que estás puesta en lo que nunca te imaginas que iba a pasar, que no quieres ver. Lucas 8, vámonos. Lucas capítulo 8. Tenemos una historia súper padrísima, y es la historia de Jairo con su hija que estaba enferma. Y hay una doble historia donde la mujer de flujo de sangre se atraviesa. ¿Y quién era Jairo? Jairo
era un hombre, era un encargado de la sinagoga, que la sinagoga en ese entonces era como un templo, lo que hoy en día puede ser como una iglesia, un lugar de oración, un lugar de reunión para los creyentes. Y Jairo tiene un reporte sobre la vida de su hija no muy bueno, un reporte que va de muerte, un reporte que no hay solución, un reporte que ningún papá quisiera escuchar sobre la vida de sus hijos, ni de ningún familiar. Es un reporte donde se sacude todo en ellos, porque ve, llega tal desesperación que Jesucristo andaba haciendo su chamba, andaba sanando enfermos, liberando a los oprimidos, y ya venía de regreso a Capernaum, que era su hogar de Jesucristo, donde él vivía, donde era su pueblo, donde tenía su hogar. Y él ya iba de regreso cuando entra al pueblo y la gente ya lo estaba esperando. ¿Cuál gente? Las noticias se corrían de que Jesús andaba sanando, andaba haciendo todo tipo de bienes. Entonces ya había una multitud esperando a Jesús en su regreso, y cuando entra al pueblo, pues se da cuenta de que hay gente, cientos de gente esperándolos, y comienza el caminar entre las calles. Yo quiero que tú te imagines caminando entre las calles entre tanta gente, cuando Jairo se da de prisa en Lucas capítulo 8 para ir a buscar al maestro, porque ve, Jairo conocía de él, probablemente lo conocía, no lo sé. No nos lo muestra la Biblia, si lo conocía en persona o si habían tenido algún tipo de interacción, no lo sabemos. Pero ve, Jairo iba determinado a ir a hablar con Jesucristo, porque él tenía una sola cosa que hacer, y él quería que Jesús fuera a su casa a imponer manos sobre su hija. ¿Para qué? Para que su hija fuese sana. Dí conmigo, Jairo tenía fe. ¿Dónde estaba la fe de Jairo puesta? Estaba puesta en que Jesucristo dijera: sí, yo voy a tu casa. Y con esa acción, su hija, cuando Jesús llegara y la tocara, orara por ella, su hija iba a sanar. Jairo tenía fe, mucha fe, mucha fe, demasiada fe. Porque ve, hoy en día alguien puede orar por ti, y si no te gustó la oración, no, hombre, esa oración estuvo bien chafa, déjala con alguien que sí ore por mí. Ve lo que hacemos como creyentes, ¿ok? O sea, hay un dicho que me encanta, dice pelón y con piojos. Me encanta usar esa terminología, porque, o sea, es como, o sea, es imposible, pero a lo mejor es posible. Pero yo quiero que tú te imagines aquí, ¿ok? Muchos de nosotros pedimos oración, y nuestra fe, desgraciadamente, está puesta en la persona que va a hacer la oración, no en Cristo Jesús. Porque así como el pastor puede orar por ti, así como el hermano que es nuevo puede orar por ti, y si ambos tienen su fe puesta en Cristo Jesús, se pueden poner de acuerdo y todo puede suceder de la misma manera. Puede venir Jesucristo mismo y aterrizar en este auditorio, en esta misma tierra, y puedes pedir la oración, y si no tienes fe, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque jugamos a tener fe, y Dios no nos llamó a jugar a tener fe. Dios nos llamó a vivir una vida de fe, no de temor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces pedimos ayuda de oración, y el único que está disponible, y vamos con fulanito de tal, y vas y oye, Ramón, échame la mano a orar. Claro que sí, en el nombre de Jesús enviamos sanidad, y bla 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 bla, y bla 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 bla, y bla bla bla, amén, hecho está. Y gracias hermano Ramón, gracias. Y de repente ve, ay, viene el pastor Tomás. No, pues una jerarquía más alta. Pastor Tomás, écheme la mano a orar. Y sí, ¿por qué? No, por esto. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y empieza a orar, amén. Y de repente ve que el pastor Gerardo va entrando por la puerta. No manches, ya llegó el Big Boss. Vámonos con el Big Boss. Y pelas, ¿no? Y vas corriendo y, pastor, imponga la mano aquí. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está puesta en Cristo Jesús. Nuestra fe está puesta en un hombre
y no en quién va a ser el milagro, porque ve, el hombre puede fallar, la persona puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. ¿Y sabes por qué tenemos miedo? Porque no podemos confiar en Cristo Jesús. Preferimos confiar en alguien que podemos ver, tocar y echarle la culpa y poder agarrarnos a trancazos con la persona, que tener fe en Cristo Jesús, a quien no puedes ver, pero la fe te dice que está ahí, que no te deje, que no te abandone, va contigo, y preferimos poner nuestra fe en alguien que así nos va a fallar. ¿Qué tan ilógico es eso? Y ve, entra Jairo y va con Jesús y le explica todo el rollo, y Jesús le dice: sí, Jairo, vámonos. Y van caminando, y ve, no pueden caminar más rápido de lo que van. ¿Por qué? Porque hay un chorro de gente. Aunque los empujasen, no pueden. Y va Jairo aquí al lado del maestro, va Jairo aquí al ladito de Jesús, porque ve, pudo hablar con él. Se metió entre la gente hasta que pudo hablar con él. No mandó a alguien, no mandó un recado, no mandó una carta, no mandó nada. Él entró directamente a hablar con él. Entonces iba con él aquí. Y ve, cuando alguien quiere algo, no te le despegas de encima hasta que está cumplido. Yo tengo 2 hijos, y en cuanto yo les digo que voy a hacer algo por ellos, no me los quito de encima y parecen cuchillito de palo hasta que hecho está. Y ve, y probablemente así estaba Jairo, porque ve, la vida de su hija estaba en la línea. ¿Tenía miedo? Yo pienso que sí tenía miedo. ¿Tenía desesperación? También tenía desesperación, porque era su hija. Y ve, y van caminando, y de repente, di conmigo, de repente. ¿A cuánto les ha sucedido de repente en su vida que no son muy agradables? Todo iba marchando más o menos bien, y de repente, algo se atravesó en la vida. Bueno, aquí se atravesó la hermanita Flujos, ¿ok? Y se atraviesa la mujer del flujo de sangre en la historia. Paran todo el movimiento, porque Jesucristo de repente voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Y dicen: no manches, Jesús, o sea, vas rodeado de gente, traes a Lázaro aquí encima, ¿cómo que quién te ha tocado? Y sale la mujer y dice: yo te he tocado porque tenía este problema, y yo dije, si tan solo pudiese tocar el borde de tu manto, yo sería sana. Y Jesucristo dice: pues sana eres, vámonos, pum. Y justo cuando está pasando esa interacción entre la mujer de flujo de sangre que está hablando con Jesús, llegan los de la casa de Jairo y le dicen: Jairo, tu hija se fue. Yo quiero que cheques esto con mucho cuidado, mucho cuidado, porque en el versículo 48, vamos ahí, versículo 48 de Lucas capítulo 8, dice: hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Ve, muchos hemos dejado situaciones en nuestra vida porque para nosotros ya no tiene sentido. Muchos hemos dejado proyectos en nuestra vida porque ya no tiene sentido. Muchos hemos dejado llamados en nuestra vida porque ya no tiene sentido. Muchos hemos dejado cosas incompletas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido. Y ve, déjame decirte que cuando tú estás con Dios, las cosas que no tenían sentido, una vez más retoman sentido. ¿Por qué? Porque Dios tiene esos planes para ti que cuando Dios los planeó no cambian, aun cuando pase el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios los habló a tu vida, Dios los impregnó en tu vida, y los sentidos, todo regresa una vez más. Pero ve, aquí el hombre le dice a Jairo: no lo molestes ya, no tiene sentido. ¿Estás de acuerdo conmigo que Jairo era un hombre de fe? Y ve, y mientras está esto platicando, sucede algo súper impresionante. Versículo 50. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo. Unas versiones dicen: no tengas temor. Dice: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Ojo, ¿alguien ha estado en un lugar con mucha gente y vas platicando y de repente no escuchas lo que te va diciendo tu compadre o tu comadre o tu hijo o tu esposo con quien va al lado de ti? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Alzar la voz. ¿A poco no? Hace rato estaba platicando aquí en la entrada, al principio del servicio, con Enrique y Aurora,
Y de repente comenzó la alabanza y se incrementó el volumen y tuve que incrementar mi voz. Aurora y Enrique tuvieron que incrementar su voz porque ya no nos escuchábamos. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzas a incrementar tu voz. Y ve, aquí Jesucristo estaba en un punto donde Él escucha a través de su oído esa pequeña resonancia que le dicen a Jairo: no molestes al maestro. Y en ese mismo instante voltea al maestro sin darle oportunidad de que su fe sea movida, sin darle oportunidad de que miedo se apodere de él, sin darle oportunidad a ningún mal pensamiento que entrara en su mente. Voltea y le dice: Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Y en cada situación en nuestra vida está ese microsegundo donde tú puedes decir: ¿sabes qué? Dustin, no tengas miedo, solo ten fe. Dustin, no tengas miedo, solo dale. ¿Sabes qué, Quique? No tengas miedo, solo ten fe. Y es lo que Jesucristo habló. No se lo dijo así como que: Jairo, ven, no tengas miedo, fíjate que todo va a estar bien. No, lo exclamó, porque ve, tienes que tener eso en ti, esa autoridad en ti que Dios te ha dado. No tengas miedo, solo ten fe. Y desde el principio, toda esta chamba de fe contra temor nos pertenece a nosotros. El primer versículo con el que abrí esta noche es: no permitas que tu corazón sea turbado, preocupado, angustiado. Simplemente ten fe. Porque ve, vas a encontrar de todo en la vida. Te vas a encontrar con problemas, te vas a encontrar con situaciones, con malas noticias, con cosas que te pueden llevar hasta la muerte, con situaciones que no hay otra salida. No tengas miedo, solo ten fe. Vamos a decir esto: no tengas miedo, solo ten. Una vez más: no tengas miedo, solo ten. Ve, muchos pueden estar pensando: ay, pues qué fácil es decir eso, porque nadie sabe lo que estoy viviendo. ¿Tú crees o te gustaría vivir lo que estaba viviendo Jairo? Ve, en el momento que tú comienzas a cuestionar la fe, las acciones de fe, es el momento que te das cuenta que ya no tienes fe. En el momento que tú dices: ay, pues qué fácil se oye, si supiera lo que estoy pasando, tienes más fe en lo que estás pasando que en lo que Dios puede hacer. En el momento que comienzas a cuestionar lo que la palabra de Dios te está poniendo de una manera tan simple, porque ve, yo no le encuentro otro sentido a esto más que creer, más que decirle al miedo out y fe in. En pocas palabras, miedo te largas, fe te metes. Es bien simple. Pero sabes, nos complicamos tanto la vida. Hoy a mediodía platicaba con Alex aquí en iglesia. Yo le digo: Alex, a la gente le encantan las vidas complicadas, cuando la palabra de Dios es tan clara para decir: ¿sabes qué? Solo cree, solo ve y toma el piso. La palabra es tan clara que dice: yo soy tu sanador, y la gente se lo complica buscando mil y otras cosas. La palabra dice: yo soy tu proveedor, y la gente se lo complica buscando mil y otras situaciones, soluciones. La palabra es tan clara, pero ¿qué? Para poder ser tan clara, tan fácil, simplemente tienes que detener que tu corazón no se turbe, que no se llene de miedo, y decir: ¿sabes qué? Solo ten fe, no tengas miedo y ten fe. Ve, Jesucristo no le dio chance a Jairo de que pensara otra cosa. Si te pones a leer todo este pasaje aquí en Lucas, te das cuenta que Jairo no volvió a decir ninguna palabra en todo ese trayecto. No volvió a hablar nada. No le dio oportunidad Dios o Jesús de decir ni una otra palabra. No le dio chance, más la única chance que fue: maestro, necesito que vengas a mi casa a orar por mi hija. Le dijo: ok, vamos para allá. Y fue la última cosa que Jairo dijo. ¿Qué hubiese pasado si Jairo hubiera tenido la oportunidad de, cuando le dan la mala noticia de su hija, de hablar? Lo primero que hubiera hecho es: tiene razón, ya está muerta, no hay nada que hacer. Como muchos de nosotros ante situaciones hemos dicho en diferentes áreas de nuestra vida: ya no hay nada que hacer. Lo que he hecho, hecho está. Lo que pasó, ya pasó.
No hay vuelta atrás. Déjame decirte que con Cristo Jesús no hay imposible. Con Cristo Jesús no hay dichos. Con Cristo Jesús no hay dichos de que no hay vuelta para atrás. Con Cristo Jesús no hay dichos de que camarón dormido se lo lleva la corriente. Con Cristo Jesús no hay nada más que yo soy quien te pone a ti en lugares celestiales. Yo soy quien soy tu cabeza. Yo soy quien soy tu victoria. Yo soy quien va contigo de la mano. Yo soy quien te entrego victoria tras victoria. Yo soy quien siempre va y cuida delante de ti. Yo soy el que te abre puertas. Yo soy el que te doy la gracia. Yo soy el que te doy el favor. Yo soy quien te sana, quien te cuida, quien te protege. Y ve, y no le da oportunidad a hablar. Y ve, ¿cómo trató Jesús este mal reporte? ¿Cómo trató esta enfermedad? ¿Cómo trató la muerte? ¿Cómo trató las malas noticias? Simplemente le puso un alto. ¡Pum! Alto. No tengas miedo. Ten fe. No recuerdo en qué caricatura o qué película salió la de háblale a la mano. ¿Alguien se acuerda? Salió una caricatura, una película que dice háblale a la mano. Y ve, y muchos de nosotros, en vez de hablarle a Dios de lo que estamos viviendo, le hablamos al diablo de lo que estamos viviendo. Ay, no, pastor, yo no hablo con el diablo. Yo, ¿cómo cree? Yo no. Hey, yo no estoy diciendo que te sientas a tomar un café con el diablo, pero pareciera que sí. Porque ve, Dios quiere tomar tu situación. Dios quiere tomar lo que estás viviendo. Y que lo primero que haces es le crees más al chanclas de lo que está pasando en tu vida que lo que Dios está hablando en tu vida. Le das más palabra al enemigo de lo que está pasando en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en todo lo que estás viviendo, que lo que la palabra de Dios dice. Le estás dando más autoridad al enemigo de lo que va a pasar que de lo que Cristo Jesús ya pagó. Ve, la palabra nos dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir en Juan 10:10. Mas sin embargo, Cristo Jesús vino a darnos una vida, y una vida en abundancia. Pero ve, muchas veces simplemente mantenemos más la fe del lado contrario que del lado del que ya sabemos que es el ganador. Y ve, número uno, y con esto voy a empezar a cerrar esta noche. Ve, Jesús simplemente hizo algo muy simple. Ve, todo el evangelio es simple. Di conmigo, el evangelio es simple. El complicado soy yo. No te va de nuevo. El evangelio es simple. El complicado soy yo. No, dilo con ganas. Ahí te va de nuevo. El evangelio es simple. El complicado soy yo. Ve, si lo que vas a hablar no se alinea con tu fe, con la palabra de Dios, mejor no hables. Detente. No le des puerta al enemigo. No le des entrada. No le abras la puerta. Número uno, punto clave: detente. Mantén tu fe. Primer paso a seguir: sé sabio en cómo vas a reaccionar, en cómo vas a hablar, en qué es lo que vas a decir. Sé sabio. Hace rato orábamos por una persona que necesitaba sabiduría. La palabra de Dios dice: el que esté necesitado de sabiduría, pídala. Porque ve, todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Que no la uses es muy diferente. Que no la tengas activada es muy diferente. Que la uses en emergencia es muy diferente. Pero la palabra de Dios nos dice que el que esté escaso de sabiduría, necesitado de sabiduría, que la pida, y Dios es fiel y justo y Él te la dará. Porque muchos no sabemos ni cómo responder ante situaciones. Y en las últimas semanas, si te has puesto atención en los mensajes, tanto domingos como los miércoles, los he ido interconectando, porque va a llegar la gran finale de ambas series, donde se van a conectar las dos, donde tu fe va conectada con lo que crees, tu fe va conectada con lo que sientes, y tu fe va conectada con Dios. Y de la misma manera, tu fe hacia el otro lado contrario va conectado con lo que sientas en tu carne, lo que vives en tu carne, y con lo que los demás o el mundo está hablando de ti. Y ve, número uno, simplemente detente, porque ve, el temor es un arma espiritual que el enemigo usa contra de ti.
Ve, el diablo siempre va a llegar en contra de ti. Muchos ven al enemigo y en vez de ver y tratar al enemigo como enemigo, le abrimos la puerta, le invitamos que pase a la sala, le preparas un cafecito y le platicas de qué tan mal te está yendo en la vida. Y muchos hacemos una fiesta de depresión, de tristeza, de melancolía, hablando de todo lo malo que nos ha pasado en la vida, de todo lo que nos ha pasado, de todo lo que los planes se destrozaron, de todo el mal que hemos estado viviendo, de cómo ha llegado enfermedad, de cómo ha llegado escasez, de cómo ha llegado falta aún de cosas que ya habían y ahora cómo están faltando, de cómo este tiempo se ha puesto difícil, de cómo, y hacemos una fiesta meditando esto, cuando tú puedes hacer una fiesta, como el domingo decía, regocijándote en tu Creador, regocijándote en Dios, porque todo lo que hay en este lugar, en este planeta, en esta tierra, Él lo creó para el uso tuyo. Todas las riquezas de este lugar, de esta tierra, Dios las diseñó para que tú disfrutases de ella. Y aún dice la palabra que Él te va a bendecir con bendiciones que no son ni de aquí en esta tierra, con bendiciones sobrenaturales, con bendición sobrenatural. Pero ve, nos enfrascamos más en todo lo que estamos viviendo que va en contra de la palabra de Dios, cuando Dios simplemente quiere que tú le digas: aquí estoy. Cuando Dios simplemente quiere que tú digas: ¿sabes qué? Si dices que me calle y que no tenga miedo y que confíe, pues me callo, confío y camino. Y ahorita te voy a dar unas diferencias de lo que hacemos. Ve, Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ve, tú ya eres libre del pecado y la muerte. Ahí te va, tú ya eres libre del pecado y la muerte. Muchos tienen que caerles esto: tú ya eres libre de la ley y del pecado, tú eres libre de la muerte, tú eres libre de todo lo que el enemigo te puede echar en cara. Tú ya eres libre. Y Pablo está diciendo esto de una manera tan simple. No tienes que buscarle aquí, no tienes que sacar el diccionario, no tienes que sacar todo lo que es la transformación de hebreo, a ver en qué rollo está. Él te está diciendo: ya eres libre. ¿Por qué vives como oprimido? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la diferencia entre la ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley del pecado? Ve, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay salvación, en Cristo hay prosperidad, en Cristo hay vida, en Cristo hay vida en abundancia, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay bendición, en Cristo hay libertad, en Cristo hay perdón, en Cristo hay un nuevo futuro, en Cristo hay cosas que no entendemos aún, pero déjame decirte que están hechas a tu medida. En Cristo hay un futuro glorioso, en Cristo hay una vida como la que nunca has imaginado. ¿Y qué pasa con el pecado? Ve, cuando estás en el pecado hay destrucción. ¿Qué pasa con el pecado? Hay muerte. ¿Qué pasa con el pecado? Hay rojo. ¿Qué pasa con el pecado? Hay enfermedad. ¿Qué pasa con el pecado? Hay dolor. Esa es la diferencia entre vivir en la ley del Espíritu de Cristo y la ley del pecado, la cual Cristo Jesús ya venció y te entregó a ti la victoria. No hay pecado más grande que Cristo Jesús no haya podido pagar en la cruz del Calvario. No hay enfermedad más imposible que Cristo Jesús no haya pagado. Ay, pastor, ¿y qué me dice el coronavirus? A ver, ¿por qué no sanamos de esta? ¿Por qué no salimos? Hey,
ponte a leer un poquito y ponte a buscar gráficas. Hay testimonios tras testimonios tras testimonios de cómo Dios ha salido del encuentro, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha librado, cómo Dios ha hecho cosas posibles que parecían imposibles. Sí, personas se han ido, sí, se han ido, pero déjame decirte que aunque se han ido, han encontrado una vida en Cristo Jesús, que es una vida eterna, una vida donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay escasez. Y déjame decirte que Pablo dijo esto, que el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya nos libró aún hasta de la muerte. Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan una vida y para que la tengan en abundancia. Ve, lo único que el diablo quiere hacer es robar. Él lo único que quiere hacerte es robarte, porque si él te puede robar tu fe, si él puede robarte tu mirada puesta en Jesús, si él puede robarte lo que Dios te ha dado, déjame decirte que ya estás vencido. Es lo único que él está buscando, robar, porque ve, te quiere robar la palabra. Es por eso que he estado insistiendo en estas semanas tanto, familia EFA, han estado insistiendo. Cuando llegue un problema a tu vida, atácalo con la palabra. Porque ve, ¿qué es lo que el enemigo quiere robar? La palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la fe viene por la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué quiere robarte la palabra? Porque si él sabe que si te roba la palabra, tú no tienes nada, no tienes a dónde ir, no hay nada que hacer más que rendirte. Y déjame decirte que la palabra de fe es más fuerte, es más poderosa que cualquier artimaña del enemigo. Ve, cuando el diablo quiere robar, se ha convertido en un trabajo que no es ni difícil para el enemigo hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros se la ponemos tan fácil. Sucede algo y nos decaemos. Sucede algo y otra vez. Sucede otra cosa y se va. Hace años, muchos años atrás, yo escuché a mi abuelo que dio esta analogía y decía: un creyente es como un camión de 18 ruedas, un tráiler de 18 ruedas, y cada rueda lo va a llevar a su destino, a su llamado, a su propósito. El motor es Cristo Jesús, el motor es Dios, el conductor eres tú, pero las llantas es la fe que tú vas teniendo. Ve, un camión de 18 llantas regularmente va bien cargado, por eso tiene tantas llantas, son grandes. Porque ve, el plan que Dios tiene para tu vida es tan grande que necesitas tantas llantas. Pero ¿qué pasa? El diablo va a llegar y va a querer lanzarte dardos, porque compartí la semana pasada, va a querer lanzarte dardos y tronarte las llantas. Pero ve, ¿qué pasa? Cuando truena una llanta, tú no esperas a que te truene otra. ¿Qué pasa con un trailero? En el momento que se da cuenta que una llanta está mal, se detiene, la cambia, la repara, ponen una nueva, o ponen lo que traen, o ponen lo que es necesario para llegar al siguiente destino de una manera segura. Y déjame decirte que nuestras vidas tiene que ser como ese tractocamión que tiene 18 llantas, que cuando el enemigo le pega una y la truena, tú no le hagas no, cuando se escuche tú te paras, te detienes, le dices: alto, no más, alto, aquí no se puede. ¿Qué haces? Bajas la llanta de refacción, la instalas y metes primera, y una vez comienzas a avanzar, metes segunda, metes tercera, metes cuarta velocidad, hasta que te incorpores una vez más al destino que Dios tiene en tu vida. Pero ve, con una llanta ponchada te quedan 17. Y déjame decirte que es bien fácil cambiar una llanta y llegar a tu destino, a que se truenen todas y no llegues a ningún lado. Y déjame decirte que lo que el enemigo quiere llegar a hacer es a robarte todo lo que tienes para arreglar esas llantas que representan la fe. Y déjame decirte, el temor es como la fe, pero en sentido contrario, siempre trabaja. El temor, ve, muchos tenemos temor en que no la vamos a lograr. En pocas palabras, tienes más fe en que te vas a ir a quiebra. Tienes temor en que
Muchos se pueden enfermar. ¿Y qué es lo que pasa? Tienes más fe y estás ya predispuesto a que te caiga la enfermedad. Muchos tienen más fe en que algo malo va a suceder. ¿Y sabes qué me pasa? Sucede lo peor. ¿Cómo lo contrarrestas? Oh, mi Dios está conmigo. ¿Cómo lo contrarrestas? Mi Dios es mi sanador. ¿Cómo lo contrarrestas? Mi Dios, Él está aquí. Él no me deja, no me abandona. Mi Dios tiene cuidado de mí, tiene cuidado de mi familia. Aunque viene un arma forjada contra mí, no prospera, porque Dios está conmigo. Y ve, no permites que el temor te deje tambalear tu vida. No permites que el temor abra la puerta, la empuje, porque ve, el enemigo va a querer entrar, va a querer tocar, y si no abres va a querer pegarle a la puerta hasta querer derrumbarla, querer tumbarla, porque ve, Él sabe y Él conoce que hay un propósito muy grande en tu vida, hay un destino al cual llegar, y Él sabe que si te puede detener, Él lo va a querer lograr. Pero déjame decirte que Dios te ha dado herramientas para poder contrarrestar eso y decir: mi Dios está conmigo, mi Dios está a favor de mí, yo soy su hijo, Él tiene cuidado, soy su hijo amado, yo soy, y tengo un Dios de vida, tengo un Dios de amor, tengo un Dios fuerte, tengo un Dios grande, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios que venció la muerte, tengo un Dios que Él provee todo lo que yo necesito de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Alguien puede decir amén? Cierro con esto, dos pasajes. Lucas 9:1-2 dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad. Y conmigo, les dio poder, les dio autoridad. ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo aquí? ¿Cuántos son discípulos? ¿Y qué tienes? A ver, ¿qué tienes? Voltea con el estado de ti y pregúntale: ¿tienes poder? ¿Tienes autoridad? Si es tu esposa, tu esposo te va a decir: vas a ver ahorita chiquito, llegando a la casa te toca la cena. A ver si no. Y si no quieres cocinar, ahí están los tacos. A ver cómo le haces. Y para que desde aquí te voy a invitar a alguien. Ve, dice aquí: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermos. Luego los envió. Y conmigo, los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Poder y autoridad sobre todos los demonios. Ve, nosotros fuimos diseñados a ser como ese bebé que anda gateando y que ve un animal y lo aplasta, lo agarra, lo come. No tienen temor, no tienen temor de meter el dedo a la clavija de la luz, no tienen temor de agarrar una puerta en sentido contrario, no tienen temor a hacer nada en esta vida, porque ve, no están introducidos al temor. Pero ve, nuestra vida debería ser como la de un bebé en relación a eso, sin temor alguno. Pero ve, hemos estado viviendo tanto tiempo en este mundo que el mundo a lo mejor te ha dado aporreadas, te ha dado por todos lados, te ha dado donde más duele, te ha dado golpes bajos, te ha dado de diferentes maneras. Pero déjame decirte que no importa cómo el diablo ha intentado hacer algo en tu vida, no va a poder prosperar si tú te paras firme en fe, creyendo que aunque tuvieses fe como ese grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, a ese cerro: muévete, y esa montaña se tiene que mover, te tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad. Alguien puede decir conmigo: yo tengo autoridad. Fe basada en la palabra. Ve, tienes autoridad sobre toda enfermedad, tienes autoridad sobre toda maldición. Wow, sobre toda maldición. Ve, de repente escucho personas que dicen: ay, que maldiciones generacionales. A la goma las maldiciones generacionales. Cristo Jesús te dio autoridad sobre todas las maldiciones. ¿Existen? Probablemente sí existen, ¿cómo no? Pero estamos tan enfocados en la maldición generacional, maldición esto, maldición aquello. ¡Ey! En Cristo Jesús eres libre. Eres libre de toda escasez, de todo ataque del enemigo,
de toda maldición de la ley. Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ve, tienes que activar tu fe para poder activar esto en tu vida, porque ve, el diablo va a llegar a quererte aventar cualquier maldición. Tu familia nunca logró nada. Ve cómo está la economía. ¿Qué te hace pensar que tú vas a ser diferente? Yo sé que me hace pensar eso, que soy hijo de Dios. ¿Qué me hace pensar eso? Que tengo un Padre celestial. ¿Qué me hace pensar eso? Que Él es mi proveedor. Dice la palabra: Él es mi pastor y nada me faltará. Y para echarle una cereza al pastel arriba, y aparte dice que me guiará a lugares padrísimos, a lugares super nutridos, a lugares donde podré saciar todo, aún mi alma. El diablo llega y te dice: tú no la vas a librar. El abuelo se murió de eso, tu papá también de eso, tu hermano de eso, y pues probablemente tú también de eso. Mentira del diablo. Yo la voy a librar, porque Cristo Jesús me ha comprado y me ha hecho nuevo con su sangre, y no tengo lo mismo. Ahora soy hecho una nueva criatura y nada me va a tocar, porque Él está conmigo. Familia, tienes que tomar la palabra y activarla. Es lo único que se requiere. Es lo único que se requiere. Escuchaba una persona decir que un cristiano no puede vivir de un versículo nada más de la Biblia. Yo conozco por experiencia que sí se puede, porque ve, hay versículos en los cuales Dios te da una revelación para toda la vida, pero tienes que aferrarte a la palabra, porque ve, de un versículo en la cual tú te aferras y te da revelación, te das cuenta de que hay otro que se comunica con ese. Luego te das cuenta que hay otro que se comunica con ese. Luego hay uno que dice: no manches, ya desbloqueé esto, ahora hay otro, y ahora hay otro, y ahora hay otro, y ahora hay otro. Y comienzas a tomar todo lo que Dios tenía planeado para ti. Comienzo. Muchos tenemos miedo aún de hablar en fe, declarar en fe, porque ese es el punto 2. Tienes que declarar, tienes que hablar. Y si no tienes nada bueno que hablar, mejor no hables. Es que no me va a alcanzar. No hables. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Gracias Dios por tu fidelidad. Gracias Dios por lo que hay. Gracias Dios porque tú eres mi proveedor. Gracias Dios porque tú siempre llegas a tiempo. Y te vas a dar cuenta que cuando comienzas a exaltar a Dios, la gloria se va para Dios. Ve, muchos tenemos miedo hasta de declarar. Y muchos decimos: ¿a poco no te da miedo que el diablo te escuche? ¿Y a ti no te da miedo que tú vives con el diablo? ¿Qué? Hello. Está cañón esto, Ve, muchos dicen: ¿no te da miedo que el diablo te escuche retarlo? Y no te da miedo tú ir caminando de la mano con el diablo, ¿qué? Que muchos pueden decir: ay, ¿cómo te atreves? O sea, te estás tirando la guerra al diablo. No manches, pues tú has estado batallando de su lado entonces. Muchos se preguntan: ¿por qué es tan fácil poder hablar así? Es que no es fácil hablar así. Es fácil confiar en un Dios para poder hablar así. No se trata de hablar así, se trata de confiar en Dios para poder hablar así. No se trata nada más de hablar. Platicaba con mi esposa hace rato y le decía: Mimi, hay una diferencia entre declarar algo y hablar algo. Ve, cuando tú declaras, es guerra. Hace rato estaba leyendo un artículo que sacaron que China, uno de los generales de China del ejército, mandó una carta, un comunicado a todos sus soldados que estuvieran listos para la guerra. Te pones a pensar: no manches, se viene la guerra. No, nunca han declarado la guerra.
llevan años haciendo lo mismo. Que algún día pase, probablemente están bien zafados. Pero hay una diferencia entre hablar de guerra y declarar la guerra. Y ve, tú tienes que aprender no a hablar de la fe, sino a declarar tu fe en Cristo Jesús. Tú tienes que aprender a declarar las bondades de Dios y no hablar de las bondades de Dios. Tienes que aprender a hablar, a declarar la verdad del Evangelio y no hablar del Evangelio. Tienes que aprender a declarar las buenas nuevas de salvación y no de la salvación hablar, porque hay una diferencia muy grande. Hechos 34-38 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hey, tú puedes. Voltea con el que está hablando y dile: tú puedes. Voltea con el que te ignoró y dile: tú tienes poder. Dile: tú puedes. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que Él le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con. Ve, muchos dicen: es que Jesús puede hacer esto porque le da a Dios. Aquí dice: y Dios estaba. Y Dios estaba. ¿Está Dios contigo? ¿Está Dios contigo? El que la gente diga: Aurora andaba sanando porque Dios estaba con ella. Que la gente diga: Enrique entró y los demonios huyeron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Que digan: ¿sabes qué? Ramón llegó y estos fueron sanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Qué pasa? Muchos entramos y buenas. O sea, no tienen ni la presencia ni para que te respondan el saludo. Porque muchos entramos: pues ni me saludó. Pues quién sabe, anda raro. No, la presencia de Dios nunca anda rara. La presencia de Dios tiene poder. Y cuando tú entras y dices: buenos días, todos dicen: buenos días. Aún el más enojón, aún el más caerme mal, aún el que no quiere ni saludar, cuando tú entras conociendo quién eres en Cristo Jesús, la autoridad que Dios depositó en ti, la autoridad que tú tienes, tú entras y dices: ¿sabes qué? En este lugar la presencia de Dios se va a manifestar. En mi negocio la presencia de Dios va a estar. En mi local, en mi consultorio, en mis actividades, en mi escuela, en mi hogar, en mis hijos, en mi matrimonio, en mis finanzas, la presencia de Dios se va a manifestar. Y déjame decirte que cuando comienzas a activar tu fe, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. ¿Alguien puede creerlo? Dios, en esta noche yo te doy gracias por tu fidelidad. En esta noche, Dios, yo te doy gracias porque, Dios, tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, en esta noche yo declaro sobre cada familia de AEFAN, cada persona que nos está viendo en línea, en campus en línea, yo declaro que esa autoridad que tú nos has dado, con la cual tú nos has enviado a sanar, a predicar, a liberar y a mostrar tu amor y tus buenas nuevas de salvación, en el nombre de Jesús yo declaro que cada familia, cada persona camina en fe, vive por fe, donde no hay temor, donde no hay un espíritu que comience a tupirnos, sino que hay un espíritu en nosotros fuerte, donde nosotros lleguemos y le tupamos al diablo y el diablo salga huyendo, la enfermedad sale huyendo, la escasez sale huyendo, la pobreza sale huyendo,
Cristo, todo mal, toda enfermedad, todo dolor sale huyendo ante la presencia de Cristo Jesús, porque tu palabra nos dice que tú aboliste la maldición en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús,